amigos de la sodalidad iniciática, estamos juntos nuevamente. Ahora vamos a iniciar la meditación del propósito psicológico número 18, simbolismo astral. Ustedes ya saben, deben descargar su propósito de www.sergioreinaudelaferrier.net. Nos vemos. Amigos, iniciemos la meditación del propósito 18, simbolismo astral, con nuestra oración. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Pero añadamos otra que es de la tradición islámica y que dice muchísimo. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y así, la lectura del propósito, que empieza con una introducción, con un conducir hacia adentro. Hacia el año 1000 la ciencia era árabe. Es la época en la actual Hakem II, califa de Córdoba, hace construir escuelas para que los niños pobres puedan ser instruidos gratuitamente. No se trataba de venir en ayuda solamente de aquellos de raza mora, sino más bien de asistir al pueblo de cualquier raza o religión que fuese. Así, España contaba con 27 nuevas escuelas, mientras que en todo el resto de Europa los mismos eclesiásticos no sabían leer ni escribir. Hubo igualmente la fundación de una biblioteca con 400.000 volúmenes. En fin, esa España mora se convirtió en el país de las maravillas, las comarcas de los misterios, del saber y de las riquezas en todos los dominios. El obispo Álvaro de Córdoba se quejaba: mis correligionarios descuidan totalmente el latín. Por el contrario, leen con avidez poemas y cuentos árabes. La tolerancia de los príncipes árabes es legendaria. Ellos tenían un profundo respeto de todas las otras religiones, dado lo cual se vio rápidamente la influencia de su civilización sobre toda Europa. La Universidad de Córdoba no estaba abierta solamente a los musulmanes y a los miembros de los partidos del Imperio Islámico, sino a todos, ya fueran judíos o cristianos. Los árabes adoptaron el sistema de numeración hindú, incluyendo el cero que los babilonios habían utilizado también. Es así como nuestras cifras, que nosotros llamamos cifras árabes, para diferenciarlas de las cifras romanas, fueron introducidas por el monje Herbert, quien estudió en Córdoba, pero fue seguramente iniciado en los colegios esotéricos. Pastorcillo de Aupernia, a mediados del siglo X, fue advertido por el sabio abad Clemente y muy rápidamente se hizo monaguillo en Aurillac. No se quedó allí mucho tiempo y no solamente se escapó del convento, sino que aún dejó Francia para ir a España y más tarde a Roma. Después, en 972, enseñó en Reims, donde durante una decena de años trabajó mucho las matemáticas y escribió igualmente. Parecía querer instalarse entonces en Francia y tomó aún parte en diversos movimientos, ayudando también a Antón III a subir al trono. Es por eso por lo que fue grandemente gratificado y se le nombró arzobispo de Reims. Accedió, en fin, en 999 a la Santa Sede bajo el nombre de Silvestre II. Se le llama a menudo el Papa Mago. Se dice que él habría inventado un reloj a ruedas, 997, pero lo que es cierto es que ha dado numerosas obras de alquimia, de astrología y de magia. ¿Por qué el propósito psicológico empieza recordando a la España mora? Mi alma se pregunta. Porque la España mora o al-Andaluz, como le conocemos, no es solo un momento geográfico o político, sino un símbolo histórico profundo, que en el contexto de este propósito, simbolismo astral, adquiere una riqueza muy particular. Veamos su significado desde diferentes planos. Entre los siglos VIII y XV, gran parte de la península ibérica estuvo bajo dominio musulmán. Pero más allá de los conflictos militares que hubo, la España mora se convirtió en un punto único de encuentro entre tres grandes tradiciones: el Islam, con su ciencia, su arte, su mística; el judaísmo, especialmente la cábala sefardí, la poesía y la filosofía; el cristianismo, que empezaba a recuperar en sus márgenes el impulso platónico y gnóstico. Este cruce no solo fue de ideas, sino de personas, convivencia, traducciones, peregrinajes de saber.
La Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, llevó a Europa textos de Aristóteles, alquimia, astrología y geometría sagrada gracias a esta confluencia. En el contexto de este propósito, la España mora representa una estrella espiritual que brilla en medio de la noche de Europa medieval. Mientras muchos monasterios se encerraban, Córdoba abría bibliotecas. Mientras se temía a la astrología o a la medicina, en Al-Andalus se cultivaban como caminos de conocimiento sagrado. España fue entonces un canal por el cual las ciencias del cielo, matemáticas, astronomía, alquimia, se volvieron a sembrar en el suelo europeo. Córdoba, Sevilla, Granada, Toledo fueron como observatorios del alma y laboratorios de luz. Desde la tradición primordial, cada gran momento de esplendor espiritual que logra reunir en armonía varias vías es un eco de la unidad original. La España mora en su tiempo de esplendor puede verse como una reminiscencia del paraíso terrestre donde el número se entendía como símbolo del cosmos, el saber no se separaba del alma, la diversidad religiosa no era motivo de guerra, sino de respeto y profundización. Así, Al-Andalus simboliza también la posibilidad de una humanidad unificada en lo esencial, no por imposición, sino por reconocimiento mutuo del origen divino común. De igual manera, la mención del cero en este propósito no es incidental. El cero es un símbolo crucial que está íntimamente ligado al simbolismo astral y a la idea misma de una ciencia sagrada que contemple el cosmos no como objeto, sino como reflejo de la unidad. ¿Cómo no comprenderlo luego de nuestro peregrinaje por los propósitos 15, 16 y 17? Nuestra pregunta podría ser entonces, ¿por qué se menciona el cero en este propósito psicológico? Recordemos el texto. Los árabes adoptaron el sistema de numeración hindú, incluyendo el cero que los babilonios habían utilizado también. Es así como nuestras cifras, que nosotros llamamos cifras árabes, para diferenciarlas de las cifras romanas, fueron introducidas por el monje Herbert, seguramente iniciado en los colegios esotéricos. ¿Cómo aparece el cero aquí? Como un regalo civilizatorio, transmitido desde la India, a través del Islam, hacia Europa, como un símbolo que transformó profundamente la manera de concebir el número y por lo tanto la realidad misma, y también como una clave iniciática que permite pasar del pensamiento cuantitativo al pensamiento simbólico y astral. Veamos que el cero como símbolo iniciático no significa nada, al contrario, su significado es profundo. En la metafísica hindú, el sunya, vacío, no es ausencia, sino potencialidad pura. Es lo que no se ha manifestado, pero puede dar origen a todo. Como el útero cósmico, el cero contiene el uno, el dos, el infinito. El cero como centro, visualmente el cero es un círculo, símbolo del ciclo, de la eternidad, del absoluto. En geometría sagrada, el punto central del círculo representa la unidad divina y el perímetro es el universo manifestado. El cero contiene el centro y la totalidad. No mide, orquesta. El cero como memoria del origen. El sistema decimal con el cero permite expresar no solo cantidades, sino órdenes de magnitud, ciclos, retornos, niveles del ser. Sin el cero, no hay posibilidad de enumerar los cielos, la astrología, ni de calcular retornos y revoluciones. El cero y el simbolismo astral. En astrología y astronomía tradicional, el movimiento de los astros no es lineal, sino circular, cíclico. El tiempo se mide en retornos de la luna, del sol, de Saturno. El cero es el punto de partida de todo ciclo. Cada nuevo retorno solar comienza en el cero, 0 grados de Aries. Cada gran ciclo, como el de la precesión, también tiene un cero cósmico, el punto donde el tiempo vuelve al origen. Así, en el contexto de este propósito psicológico, nosotros podemos darnos cuenta que el cero representa ese punto silencioso desde donde toda la astrología verdadera nace, no como adivinación, sino como lectura del alma o como la lectura a la luz del cielo.
Lo otro que nos llama la atención es la figura de Silvestre II, llamado también el Papa Mago. Se encuentra en una etapa donde la historia documentada y la tradición esotérica se entrelaza. Veamos algunos elementos de su vida. Su nombre, como menciona el maestre, era Herbert de Aurillac, 946 a 1003. Fue monje benedictino, erudito en matemáticas, astronomía y música, profesor en la Escuela Catedralicia de Reims, obispo de Reims, luego de Ravenna y finalmente papa en el año 999 bajo el nombre de Silvestre II. ¿Cuáles son los hechos destacables para nuestro estudio? Estudió en Córdoba en contacto con el saber musulmán y judío, especialmente las matemáticas hindú-árabes, la astrología, la geometría y los instrumentos astronómicos. Introdujo el uso del ábaco y del sistema decimal con el cero en Europa Occidental. Se le atribuye la construcción de un reloj mecánico de ruedas, aunque no está confirmado si fue su inventor o solo impulsor de su uso. Fue defensor de la reforma del clero y tenía una visión muy amplia del conocimiento. Estas fuentes históricas provienen de cronistas como Richero de Reims y de algunas cartas auténticas que él mismo escribió. Desde muy temprano, a Herbert se le rodeó de un aura de mago o sabio ocultista. Se decía que había estudiado magia en España con sabios árabes y judíos. Poseía un autómata parlante, una cabeza de bronce que respondía sí o no, lo que algunos ven como un antecedente simbólico del oráculo mecánico. Tenía un libro secreto de saber prohibido, oculto en Roma. Pactó con un espíritu demonio, interpretación demonizadora posterior típica de la Inquisición contra los sabios. Estas leyendas fueron recogidas por autores medievales como Guibert de Nogent y William de Malmesbury, y más adelante por cronistas esotéricos del Renacimiento. Esta figura de Silvestre II, que es real y que está documentada históricamente, que estudió efectivamente en la España mora y que fue puente entre Occidente y Oriente, las ideas del reloj astral, el saber oculto y su rol como Papa Mago, provienen de leyendas medievales que pueden ser leídas simbólicamente desde una perspectiva iniciática, dado que desde la tradición figuras como el Papa Mago no solo son hombres eruditos, sino mediadores entre el saber celeste y la tierra. De ahí la importancia y tal vez el propósito por el cual el maestro lo menciona. Y realmente aquello de que poseía un autómata parlante, una cabeza de bronce que respondía sí o no, lo que algunos ven como un antecedente simbólico del oráculo mecánico, nos recuerda el Urín y el Tumín. ¿Se acuerdan que nos detuvimos en uno de los propósitos psicológicos en este conocimiento? Bueno, es Urín y Tumín que el sumo sacerdote del templo de Jerusalén poseía. Veamos algo de este propósito 6 e incluyamos por qué nos recuerda lo que poseía, lo que se dice que construyó este Papa Mago. ¿Qué era el Urim y Tumim? Lo vimos, como dijimos ya, en el propósito 6. En la tradición bíblica, el Urim y Tumim eran objetos misteriosos insertos en el pectoral del sumo sacerdote, el Hoshin, sobre el corazón. Según Éxodo y Levítico, se utilizaban para consultar a Yod-Heh-Vauhé en situaciones importantes. Su significado más aceptado es Urim igual luces, Tumim igual perfecciones o verdades. Se cree que emitían una respuesta binaria, sí o no, mediante un tipo de iluminación y vibración interna en las piedras del pectoral. Algunos rabinos místicos, como en el Zohar, explican que se activaba en función del nombre de Dios, el estado del sacerdote y la pureza de la intención. Es decir, era un oráculo conectado al centro, al corazón, y funcionaba como un canal vivo de revelación. ¿Qué relación podríamos nosotros encontrar o ver con la cabeza de bronce de Silvestre II? Según leyendas medievales, Silvestre II fabricó un oráculo mecánico, una cabeza de bronce que respondía a preguntas con sí o no,
usando principios astrológicos, alquímicos y tal vez magnéticos. Esto lo aprendió, según las leyendas en España, de sabios árabes y judíos. Ahora bien, el paralelismo no es solo mecánico. Podemos verlo en el cuadrito que hemos realizado. Ambos son instrumentos del conocimiento que guarda silencio o que no emite sonido, es decir, ese conocimiento silente de lo que la tradición primordial llamaría sabiduría operativa, donde el símbolo responde no como máquina, sino como imagen viviente de logos. ¿Pudo Silvestre II conocer estas tradiciones? Muy probablemente sí. Estudió en Córdoba, donde la cábala proto-sefardí ya circulaba, aunque su forma escrita y sistemática aparecería un siglo después con el Sefer HaBahir y más tarde con el Zohar. El judaísmo andalusí era altamente místico, filosófico y astronómico. Combinaba astrología, aritmética sagrada y exégesis profunda del texto bíblico. En el clima intelectual de Córdoba, Toledo y Sevilla circulaban traducciones de textos herméticos, neoplatónicos, zoroastrianos y también exégesis rabínicas. Además, si como se sugiere en el propósito 18, Silvestre fue iniciado en los colegios esotéricos, es casi seguro que conocía las correspondencias entre el nombre divino Yod-He-Vau-He, la emanación de la luz en el mundo como los Urim, y el uso de instrumentos simbólicos para responder desde lo alto a lo humano. Ambos artefactos, el Urim y Tumim y la cabeza de bronce, pueden ser vistos como imágenes del intelecto divino que a través del corazón, en el caso hebreo, o de logos, en el caso cristiano hermético, responde cuando el ser humano pregunta desde su centro verdadero. Ambos representan el acto de alinear la voluntad humana con el orden celeste. Ambos reclaman pureza interior y una conexión activa con la palabra silenciosa. Nosotros podemos darnos cuenta de que todo lo que el texto menciona al inicio, la España mora, el número cero, los saberes ocultos, la figura de Silvestre II, no son anécdotas históricas, son puertas simbólicas que nos conducen al verdadero tema. ¿Cuál es ese tema? La astrología como ciencia del alma que busca alinearse con el cielo, pues el conocimiento de la carta natal o astral sería eso, encontrar cómo alinear la voluntad humana con el orden celeste, como el Urim Tumim, como la cabeza de bronce. ¿Y por qué menciona el texto a Silvestre II? Porque él representa una figura puente entre dos mundos, el mundo de la sabiduría iniciática antigua, heredada por los árabes, los judíos y los cristianos gnósticos, y el mundo del occidente moderno naciente que empezaba a olvidar el sentido sagrado del cosmos. Silvestre II, al traer la numeración con el cero, el reloj astral y la astrología, nos recuerda que antes de ser una superstición o un horóscopo banalizado, la astrología fue la ciencia del alma, la lectura del libro del cielo, como dice el maestre, desde el primer gran mensaje 1, y que es un espejo con ese libro del cielo, con el libro del corazón. Volvamos al propósito psicológico. Otro nombre importante en astrología es el de Regiomontanus, que es en latín la traducción del lugar de origen de Johannes Müller, nacido en Franconia, Königsburgo, en latín Regio Montanus. El Magister Purpach tomó en 1454 el lugar de su maestro Johannes von Munden en la dirección de la Universidad de Matemática de Viena. Müller de Königsburgo vino a reunirse con su maestro Purpach a fin de observar juntos el cielo. Trabajando en común fueron llamados a Roma para un trabajo importante, la traducción del manuscrito griego El Almageste. Inútil es decir que ese Ptolomeo en el texto original les interesaba en sumo grado, pero apenas habían aceptado, Purpach murió antes de haber podido siquiera comenzar el trabajo. Regiomontanus tuvo derecho a toda la herencia de su maestro y recogió de ese modo las notas, los aparatos y se fue a Roma a hacer el famoso trabajo. Viajó después a Venecia, Padua, etc. y al fin a Viena, cuando el rey de Hungría, Matías Corvinus, los llamó para establecer nuevas tablas astronómicas. Recibió
hospitalidad principesca y pudo trabajar con toda comodidad, fabricando también instrumentos de observación y convirtiéndose en el consejero y astrólogo del rey. Más tarde vino a instalarse en Nuremberg, donde construyó su observatorio y montó su propia imprenta, así como su propio taller de instrumentos astronómicos. Sus obras tuvieron mucho éxito y sus efemérides tuvieron eco cerca del Papa Sixto IV, quien le pidió ir a Roma para reformar el calendario. Desgraciadamente, Regiomontanus murió el 6 de julio de 1476 sin haber podido comenzar su trabajo. Tenía apenas 40 años. Bueno, a propósito de que el maestre une a los grandes sabios, no como figuras del pasado, no como figuras históricas, sino como espejos iniciáticos, podríamos decir, que iluminan lo que la astrología representa para el alma que busca el centro, y nosotros buscamos el centro. Hagamos entonces con Johannes Müller, llamado Regiomontanus, lo mismo que con Silvestre II. Primero encontremos algunos datos históricos confiables, luego hagamos una lectura simbólica de este personaje y finalmente una reflexión sobre por qué aparece en este punto del texto. ¿A qué puerta nos conduce este tema del propósito psicológico 18? Regiomontanus, ¿quién fue? Su nombre real, Johannes Müller. Nació el 6 de junio de 1436 en Königsberg, Franconia, hoy Baviera, Alemania. Nombre latino, Regiomontanus, literalmente el de la montaña real, en alusión a Königsberg. Y murió el 6 de julio de 1476 en Roma. ¿Qué hizo? Fue astrónomo, matemático, astrólogo, impresor y constructor de instrumentos. Fue alumno del gran astrónomo Purbach en la Universidad de Viena. Juntos empezaron a trabajar en una traducción y comentario del Almagesto de Ptolomeo, obra crucial de astronomía helenística. Tras la muerte de su maestro, Regiomontanus heredó sus notas y su misión, y fue a Roma para continuar el trabajo. Viajó intensamente, Venecia, Padua, Hungría, donde fue astrólogo de la corte de Matías Corvino y más tarde se estableció en Nuremberg, donde construyó su propio observatorio astronómico, fundó una imprenta para difundir tratados científicos y astrológicos, produjo instrumentos de precisión para observar el cielo. En sus últimos años fue llamado por el Papa Sixto IV para reformar el calendario juliano, lo que más tarde haría el Papa Gregorio XIII en 1582. Murió inesperadamente a los 40 años sin haber completado esa gran obra. Las obras principales de Regiomontanus, efemérides, que son tablas astronómicas muy precisas, usados incluso por Colón, sobre triángulos de toda clase o acerca de todos los tipos de triángulos, que es un tratado de trigonometría, traducciones y comentarios al Almagesto, tablas astrológicas y horóscopos. El astrólogo, como constructor del puente entre cielo y tierra, Regiomontanus, no es mencionado aquí por su erudición solamente, sino porque encarna la figura del sabio artesano del cielo. Él representa al astrólogo auténtico que no adivina ni interpreta superficialmente, sino que observa, calcula, alinea, purifica, al que hereda una misión espiritual, la de su maestro muerto, y se vuelve guardián del legado celeste, al que funda un observatorio como un templo y una imprenta como un altar de difusión de la luz. Es la figura del ser humano como lector del firmamento, como artífice del reloj cósmico. Podemos preguntarnos por qué aparece aquí, en este punto del propósito 18. Justo después de hablarnos de Silvestre II, Papa Mago y Sabio Celeste, el texto menciona a Regiomontanus. Esto no es casual, es un movimiento de ascenso y precisión. Silvestre II representa el umbral entre el conocimiento mágico y el conocimiento científico místico. Él introduce el reloj del alma y la astrología como arte real. Regiomontanus representa la sistematización precisa del cielo, la matemática del alma, la herencia pitagórica y hermética encarnada en la observación real del firmamento. Es decir, el texto nos muestra cómo la astrología verdadera
No es una superstición ni un juego de azar, sino una ciencia sagrada que requiere herencia iniciática. Puerba entrega a regiomontanos, como el maestro a nosotros, podríamos decir, instrumentos interiores y exteriores, amor por el orden celeste, dedicación total y sobre todo una intención pura. Cuando el propósito psicológico nos habla de regiomontanos, nosotros sentimos que no están contándonos una historia por contarla. Nos está recordando de alguna manera quiénes somos. Un alma que puede construir su propio observatorio, tallar sus propios instrumentos y leer en el firmamento las claves de su destino sagrado. ¿Qué es? No podemos dejar pasar por alto. ¿Y cuál es el significado profundo del Almagesto? Esa obra que tanto interesó a regiomontanos, al Papa que los llamó a su maestro y que es una piedra angular del simbolismo astral en la historia del pensamiento. Respondamos a aquello de qué es el Almagesto. Nuestra primera pregunta sería entonces, ¿qué es el Almagesto? El Almagesto es la obra astronómica más influyente de la antigüedad. Fue escrita por Claudio Ptolomeo, un sabio greco-egipcio que vivió en Alejandría alrededor del siglo II después de Cristo. Su título original fue en griego y significa la composición matemática o tratado matemático. Luego se le añadió un epíteto en árabe, al-Magisti, que significa el más grande. De ahí proviene el nombre latino, luego castellano, Almagesto, el más grande tratado. Nuestra pregunta segunda sería, ¿cuál era su contenido? Es una obra astronómica y matemática compuesta por 13 libros que recoge todo el conocimiento celeste heredado del mundo griego, babilónico y egipcio. En el Almagesto, Ptolomeo describe el universo geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro. Explica los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los planetas. Introduce el sistema de epiciclos y deferentes para explicar los movimientos retrógrados de los planetas. Incluye un catálogo de más de 1000 estrellas con sus posiciones y magnitudes. Da herramientas matemáticas para el cálculo de posiciones astrales usando geometría y trigonometría. Establece tablas astronómicas que permitían predecir eclipses, conjunciones y posiciones planetarias futuras. Fue, por tanto, el sistema cosmológico dominante en Europa y el mundo islámico durante más de 1000 años, hasta que Copérnico propuso el modelo heliocéntrico en el siglo XVI. Nuestra tercera pregunta, ¿qué simboliza el Almagesto en la vida del alma? Más allá de su contenido técnico, ¿qué representa el Almagesto? La voluntad de ordenar el cielo, de encontrar un logos, una estructura racional en el caos aparente de las estrellas. La idea de que el macrocosmos es inteligible, que el cosmos se puede leer como un libro sagrado. La antigua visión del cielo como espejo del alma. Si los movimientos de los astros tienen orden, también el alma humana tiene un orden oculto que puede descubrir. Por eso, el propósito 18 menciona que Regiomontanos quiso traducirlo. No era un mero trabajo filológico, era entrar en contacto con la matemática sagrada del firmamento. Y nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué enseñanza dejó? Que el cielo es un lenguaje y que hay que aprender a leerlo, que los ritmos del universo pueden ser reflejados en instrumentos humanos, relojes, cartas natales, oráculos, que saber observar el cielo con precisión y reverencia es una vía de conocimiento interior. Continuemos con la lectura del propósito. Claudio Ptolomeo, el astrónomo griego, nació en Ptolomaeus, Alto Egipto, en el siglo II. Él consideraba a la Tierra como el centro del mundo, al menos en esos trabajos, lo cual era quizás una consideración en el sentido de la facilidad de sus enunciados, pero quizás también tenía el conocimiento del movimiento heliocéntrico. Platón enseñaba la rotación cotidiana de la Tierra y Plutarco confirma que Platón no consideraba la Tierra como centro del todo, dando ese lugar a un astro mejor. Platón es quizás por consiguiente el primero que ha manifestado claramente la existencia del sistema heliocéntrico. Un siglo más tarde, Aristarco de Samos retomó esa idea de Platón
Es de allí que Copérnico, mucho más tarde, tomó su experiencia. Los escritos de Aristarco de Samos se han perdido, pero las pruebas de esa frase de Plutarco son completadas todavía por una citación de Arquímedes. Entre comillas, Aristarco expone en principio que la Tierra gira alrededor del Sol, tomándolo como centro. Nosotros vemos que en esta parte del propósito, ahora el maestro introduce a Ptolomeo, a Platón, a Plutarco, a Aristarco y Copérnico. Y vemos que es esencial porque abre un eje profundo entre la visión exterior del cosmos y la conciencia interior del alma, que es precisamente el propósito del propósito 18, simbolismo astral. Veamos algunos elementos para clarificarnos estas citas. Claudio Ptolomeo vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo, cuando Egipto era provincia romana. Fue astrónomo, geógrafo, matemático y astrólogo. Su obra más influyente fue el Almagesto, como ya lo vimos. Proponía un modelo geocéntrico, la Tierra inmóvil en el centro, con planetas y estrellas girando en esferas concéntricas. Pero se ha especulado que usó ese modelo por su utilidad matemática, no necesariamente por creencia metafísica, una especie de lenguaje operativo. Platón, siglo IV a.C., en sus diálogos y en el Timeo, dice que la Tierra gira alrededor de su eje y sitúa el centro del universo en el Sol o en un astro mejor. No formula un modelo heliocéntrico explícito, pero asocia al Sol con el bien, lo supremo. Su visión del cosmos es profundamente simbólica y matemática, llena de proporciones, música de las esferas y armonía. Plutarco, siglo I y II después de Cristo, en su obra sobre el rostro de la luna, cita ideas astronómicas de Platón y sus discípulos. Confirma que Platón no consideraba la Tierra como el centro del todo, dándole ese lugar a un astro más digno, como una fuente de luz y orden. Aristarco de Samos, siglo III a.C., primer astrónomo conocido que propuso un modelo heliocéntrico explícito. La Tierra gira alrededor del Sol. Sus obras se perdieron, pero Arquímedes lo cita directamente. Leamos la cita textual. Aristarco supuso que las estrellas fijas y el Sol permanecen inmóviles y que la Tierra gira en una órbita circular alrededor del Sol. Nicolás Copérnico, siglo XV-XVI, fue un canónigo y astrónomo polaco, profundamente influenciado por los antiguos. En su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, o también llamada Acerca de los giros de los orbes celestes, retoma la hipótesis heliocéntrica de Aristarco, dándole forma matemática moderna. Su sistema fue símbolo del giro de la conciencia europea, del teocentrismo medieval al racionalismo moderno. Bueno, en el banner que ustedes leen, lo hemos puesto porque realmente estas posiciones astronómicas que cita el maestre no son solo modelos físicos, sino formas de representar la conciencia. Lo que este pasaje del propósito 18 revela para el alma es una transición espiritual de una conciencia centrada en lo humano, es decir, la tierra, a una conciencia centrada en la fuente luminosa, el sol. Por eso creo que es importante que hagamos un resumen. Nuestra lectura simbólica podría decir geocentrismo o heliocentrismo, y entonces encontramos a Platón y el sol. En Platón, el sol representa el bien, el intelecto, el uno, así como la tierra debe girar en torno al sol. Nuestra alma debe girar en torno al bien. Esta idea es precursora del heliocentrismo espiritual. El justo no gira en torno a su ego, sino que se alinea con la luz del ser. ¿Por qué se menciona esto en este punto del propósito 18? Este momento en el texto es clave. Se está pasando de la historia externa de la astrología, escuelas, observaciones, números, a su núcleo espiritual más profundo. Mencionar a Ptolomeo y su modelo geocéntrico
Sirve para mostrar que la antigua imagen del alma como centro estático, protegida y envuelta por esferas celestes, va a algo más, puesto que al introducir a Platón y Aristarco, el texto invita a un despertar. La conciencia no es el centro, sino que debe moverse, danzar, buscar, transformarse alrededor de lo que la trasciende, el sol espiritual, el centro. Y mencionar que Copérnico tomó esta idea de los antiguos nos devuelve a la idea central del propósito. El verdadero saber astral es milenario y sagrado, y apunta siempre a una transformación interior. Y ahora que consideramos de alguna manera que hemos logrado darnos cuenta de el verdadero propósito de esta parte del propósito psicológico, volvamos a su lectura. En El hombre en su persecución del tiempo, página 82, el Japó escribe: cuando los cristianos empezaron a establecerse por todas partes, la acumulación de conocimientos científicos en el Museión les molestaba considerablemente, y un día la biblioteca de Alejandría quemóse de arriba abajo. El arzobispo Teodosio, con una banda de fanáticos, hacía su obra, y cuando la sabia Hipatia, que ocupaba la cátedra de matemáticas, fue torturada y llevada a la muerte bajo la orden del patriarca Cyrillus, los sabios que habían ejercido hasta ese día sus funciones en Alejandría fugaron en todas las direcciones, y el lugar donde florecía la ciencia se convirtió entonces en un desierto. Es flagrante que todos aquellos que han venido a presentarse en nombre del progreso y con la misión de preparar a los pueblos hablasen de un mensaje de reeducación del mundo al mismo tiempo que destruían las pruebas del saber. César, él solo destruyó 500.000 rollos de papiros. Alejandría era una gran plancha gigante que reunía toda Babilonia, Egipto y Grecia. El Serapión era la biblioteca más grande y el Museión el centro del más grande saber. Eratóstenes, ese espíritu universal, era el director de la biblioteca. En el Museión, Euclides trabajaba su geometría y Arquímedes su esfera, ese globo celeste movido hidráulicamente mostrando los movimientos de los planetas. Es en Alejandría que Eratóstenes fundó la geografía científica, Hiparco de Nicea la astronomía científica, Herófilos la medicina científica, Erasistrato continuó sus trabajos poniendo de una manera general la medida del tiempo al servicio de la medicina. Herófilos, médico griego de Alejandría, con su clepsidra encontró que las pulsaciones provenían de los latidos del corazón, y él fue el primero que los midió. Hipócrates era su gran modelo, pero Herófilos, el calcedonio siglo III a.C., se encuentra entre los más grandes sabios que hayan caracterizado la célebre Alejandría de la época. Sigamos con la meditación del propósito 18. Este pasaje gira en torno a Alejandría y a la destrucción del saber antiguo. Realicemos una síntesis. La biblioteca y el Museo de Alejandría. Museión, templo consagrado a las musas, de ahí el nombre museo, era un santuario del saber universal. La biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. bajo los Ptolomeos, fue el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Se estima que albergaba entre 400.000 y 700.000 rollos. Su destrucción ocurrió en varios episodios sucesivos. 48 años antes de Cristo, durante el asedio de Julio César a Alejandría, se incendiaron parte de los depósitos del puerto. En el siglo III después de Cristo, posible destrucción parcial durante las guerras civiles bajo el Imperio Romano. En el 391 después de Cristo, el patriarca Teófilo de Alejandría y sus seguidores cristianos destruyeron el Serapeo, templo consagrado a Serapis que contenía también libros. 415 años después de Cristo, Hipatia, filósofa, astrónoma y matemática neoplatónica, fue asesinada brutalmente por una turba cristiana instigada por el patriarca Cyrillus. Estas acciones no fueron meramente religiosas, sino políticas. La Iglesia cristiana, en lucha por el control del alma colectiva, veía en el saber helenístico un poder rival. Podríamos, para poder captar la idea de esta parte del propósito, hacer analogías. ¿Qué les parece? La biblioteca como símbolo del alma cósmica,
Si la Biblioteca de Alejandría la vemos así, podríamos decir que representa el cuerpo de la sabiduría primordial, un centro donde todas las tradiciones convergen. Babilonia, Egipto, Grecia y más allá. Inclusive se habla de la India, que se conocía el budismo en esas épocas. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que esa biblioteca era el corazón gnóstico del mundo antiguo. Su destrucción no es solo histórica, sino mítica. Nosotros podríamos decir que ese momento marca a la humanidad olvidando el lenguaje de las estrellas, de los números, de las proporciones divinas. Y por tanto nosotros podríamos hacer un símil, como que ese momento es la caída del alma desde el cielo del conocimiento a la noche del dogma y la ignorancia. El fuego del cual nos están hablando es el fuego que devora los libros, el fuego que consume los papiros. ¿Acaso no podríamos considerarlo como el mismo fuego pasional que hace que ardamos muchas veces en la ignorancia fanática? Así como Prometeo, recordemos a Prometeo que trajo el fuego a los hombres, el fuego también puede quemar los puentes que nos unen hacia los dioses. La muerte de Hipatia, esa figura femenina, luminosa, como la Sofía, ¿qué podría simbolizar para nosotros? ¿Acaso la decapitación del alma sabia por el poder sin compasión? Su muerte representaría el momento en que la razón se separa del amor y el saber es sustituido por la fe sin luz. ¿Y por qué aparece este pasaje en este punto del propósito? Nos deberíamos preguntar también. Este pasaje sigue la secuencia iniciada con Silvestre II, Regiomontanus, Ptolomeo y Copérnico. Todos ellos nos han presentado como guardianes o reformadores del saber astral. Pero este fragmento nos da la otra cara de la moneda. El simbolismo astral no solo se transmite, también se pierde. El saber sagrado puede ser interrumpido y de hecho ha sido interrumpido, tergiversado, destruido. La historia nos cuenta de ello. Aquí el texto nos está diciendo, mira qué sublime fue la herencia del saber humano. Y mira cómo la humanidad lo ha traicionado por miedo, por poder, por confusión. Entonces nosotros podríamos decir, el mensaje que nos están entregando es despertar ese anhelo de recuperar la sabiduría, no por nostalgia, sino por necesidad de nuestra propia alma. Volvamos a la lectura del propósito. A menudo se tiene tendencia a disminuir los valores de antaño con el fin de aumentar los nuestros y establecer las teorías de nuestra superioridad. En efecto, se desvían frecuentemente los hechos antiguos como si se tratara de vagas leyendas. Se toma prestado ideas o teorías infantiles de los antiguos, fuentes de nuestra posibilidad de elaborar hipótesis gracias a símbolos que pocos contemporáneos pueden calar a fondo. Se ha pretendido, por ejemplo, que los egipcios creían que ellos llevaban alimentos con ellos después de su muerte. Se les ha prestado la teoría de regresar sobre esta tierra con el mismo cuerpo y la misma personalidad después de haber viajado en un mundo astral o habitado en un imperio de los muertos. Sin embargo, si se medita un poco aquello que escribiría el rey Antep de la 12ª dinastía egipcia, 2000 años antes de la era cristiana, los cuerpos mueren desde la época ancestral. Los dioses que se han ido, así como los nobles y los sabios, reposan en sus pirámides. Las moradas que ellos han construido han desaparecido. Tú ves, aquello que les ha sucedido es como si ellos no hubieran existido jamás. Nadie viene a decirnos dónde están, cómo van. Aquel cuyo corazón ha dejado de latir no escucha nuestra queja. Y aquel que yace en la tumba no comparte nuestro duelo. Ay, nadie lleva consigo sus bienes, nadie regresa de allá donde ha ido. Se debería sobre todo comprender que cuando es cuestión de reencarnación, se trata de un hecho que puede realizarse espiritualmente. Sigamos caminando en la meditación de este propósito psicológico, simbolismo astral, y ahora entramos a un núcleo
especialmente delicado, el malentendido moderno de la alma antigua. En este pasaje es como que si el maestre nos planteara una denuncia y a la vez una revelación. La primera pregunta que se formula el alma es: ¿por qué este pasaje aparece aquí? ¿Por qué este fragmento aparece justo después del recuerdo de Alejandría y sus sabios? Y claro, la pregunta también es: ¿sabemos realmente lo que sabían los antiguos? Y la respuesta es doble. No, si los miramos con la arrogancia moderna que se cree superior, el desarrollo cuantitativo que ha logrado. Y sí, si reactivamos en nosotros la memoria del símbolo viviente, este momento del texto es como un umbral. Ya vimos a los sabios astrónomos, los transmisores del saber estelar, ya vimos la destrucción de la biblioteca, el olvido del saber. Ahora viene la crítica a nuestra forma de mirar el pasado, que a menudo lo infantiliza o lo reduce a superstición. Entonces este pasaje nos llama a volver a mirar con el alma abierta, a despertar, como habíamos dicho, sin arrogancia ni literalismo, sin dogmas, sin ignorancia, y nos prepara para entrar a lo más profundo del simbolismo astral. Vayamos para ello paso a paso sobre un tema muy delicado, que ya lo hemos visto, pero que ahora necesitamos profundizar: la reencarnación. Egipto y la reencarnación según los modernos. Desde el siglo XIX, muchos egiptólogos y divulgadores occidentales interpretaron las prácticas funerarias egipcias de forma literal y materialista. Decían que los egipcios creían en una vida después de la muerte física, donde continuarían usando objetos materiales. Veían las ofrendas y ajuares funerarios como provisiones reales para un viaje físico al más allá. La idea de una reencarnación en el mismo cuerpo fue atribuida erróneamente a la tradición egipcia. Sin embargo, estas interpretaciones fueron progresivamente cuestionadas por estudios más profundos, especialmente los que integran el estudio simbólico, como lo hizo de Lubitsch, René Guénon, platonistas y también autores como Corban para otras tradiciones. El maestro nos señala ese error profundo que tenemos muchas veces: leer el símbolo como cosa. Nos invita a comprender una gran distorsión moderna, confundir el símbolo con su representación externa. Por eso nos dice: tomamos los símbolos de los antiguos como si fueran creencias ingenuas, cuando en realidad eran lenguajes sagrados del alma. ¿Cómo nosotros podemos ver cómo hemos tomado el símbolo como cosa? Y cómo realmente nosotros podemos leerlos desde esa, digamos, lectura del alma. Las ofrendas funerarias eran signos visibles de realidades invisibles. El regreso del alma no es corporal, sino espiritual. Una revivificación en otro plano, no una vuelta literal. El mundo de los muertos no es un lugar de sombras físicas, sino una dimensión del alma liberada. Entonces, vuelve a surgir la pregunta: ¿qué es la reencarnación? Recordemos el testimonio del rey Antef. El texto citado es profundamente conmovedor. Antef reconoce: los cuerpos mueren, las tumbas se desvanecen, nadie regresa, nadie escucha nuestro lamento. Este lamento es un acto de lucidez espiritual que se niega a aceptar las ilusiones de una supervivencia material o literal. Nos recuerda una de las preguntas del rey Milinda. Recordemos el propósito 1 en la tercera parte que vimos. Dice: algunas preguntas reciben la respuesta por un desdoblamiento. ¿Cada uno renace después de la muerte? Respuesta: los liberados de las pasiones, no, pero el que está aún bajo el imperio de los deseos debe renacer. Esto es clave en la enseñanza iniciática. Podemos preguntar: ¿qué ocurre con los liberados de las pasiones? De acuerdo con el propósito 12, recordemos, lo vamos a leer nuevamente: al momento de la muerte física, el espíritu, verdadera individualidad, continúa su marcha evolutiva con la misma relatividad de tiempo en el mismo sentido.
Es en tres estadios igualmente que él entrará en el mundo invisible, con periodos iguales en su contenido, pero regresivos en sus experiencias como las del mundo visible. El espíritu se libera de su envoltura y penetra de nuevo en el plano astral. Y este es el plano del propósito psicológico 18 en el cual estamos navegando y meditando. Sigue el propósito 12. Es ahí que experimentará una segunda muerte, aquella del alma, para ser devuelta a su primer estado y continuar su ascensión a los mundos superiores. La enseñanza del propósito 12 a través de la obra de Rodney Collin, la teoría de la vida eterna, unida a la enseñanza de los tres propósitos maravillosos que acabamos de pasar, 15, 16 y 17, nos permite comprender que el cuerpo muere. La chispa, es decir, el espíritu que desciende y encarna, es la chispa que asciende o tiene que volver a encontrar otro cuerpo para continuar con su peregrinaje de purificación. Sinteticemos uno de los planteamientos claves de Collin. Rodney Collin y los tres mundos coexistentes. Collin habla de tres niveles. Primero, mundo electrónico, el más sutil. Segundo, el mundo molecular, intermedio. Y tercero, mundo celular, el más denso o grosero. Y dice que los mundos más sutiles permean a los más densos. Los mundos más densos no pueden penetrar en los más sutiles. La estructura grosera queda excluida de lo que está más allá, como el camello y el ojo de la aguja. En el trabajo que realizamos a lo largo de los propósitos psicológicos 15, 16 y 17, reconocimos también tres niveles de existencia, en el cuerpo y en la conciencia. Recordemos, primero, partícula, lo puntual, lo concreto, discontinuo, por lo tanto, nivel celular, lo individual. Segundo, onda, lo dinámico, vibrante, procesual. Nivel molecular, el entre. Y tercero, la longitud de onda, la que organiza y da sentido al patrón. Nivel electrónico, arquetípico, campo. Y notamos que a medida que avanzamos en sutilidad, se gana libertad y potencial. Se accede a un nivel de organización no local, lo que Guénon llamaría principio unificador. En el propósito 12 nos dicen, recordemos que el hombre está hecho de un cuerpo físico, material, de un alma astral y de un espíritu divino. Propongamos, por tanto, un paralelismo entre lo que señala Collin, que acabamos de leerlo, y lo que logramos entrever entre esos propósitos, de esos tres propósitos mencionados, y San Pablo. Realicemos las correspondencias simbólicas. ¿Qué nos dice Pablo? Cuerpo, somaticón; alma, psiquicón; espíritu, neumaticón. ¿Qué nos dice Collin? Correspondiendo al cuerpo, el mundo celular; correspondiendo al alma, el mundo molecular; y correspondiendo al espíritu, el mundo electrónico. Ahora, ¿qué nos dice este propósito? Mejor dicho, esos tres propósitos maravillosos anteriores, 15, 16, 17. Correspondiendo al cuerpo de Pablo, al mundo celular de Collin, la partícula. Correspondiendo al alma de Pablo, el mundo molecular de Collin, onda. Correspondiendo al espíritu de Pablo, al mundo electrónico de Collin, la longitud de onda. Hemos logrado darnos cuenta de este paralelismo. Retengámoslo. Pero hay algo más. Aquí en este propósito psicológico, el maestro marca algo esencial. Cuando es cuestión de reencarnación, se trata de un hecho que puede realizarse espiritualmente. ¿A qué se refiere? Recurramos a Collin. Él hace una pregunta que es central en ese librito que nosotros hemos mencionado desde el propósito 12. ¿No hay en verdad un camino que conduzca de nuestro mundo físico a aquellos, refiriéndose al mundo molecular, al mundo electrónico? Desde la tradición primordial, la respuesta es sí. Sí hay un camino. Y ese camino es el del conocimiento iniciático, o más precisamente,
de esa transformación del ser, de esa transmutación del alma. Para pasar de un mundo a otro, es cierto, no basta con el conocimiento intelectual. Hace falta, y lo hemos visto desde el primer propósito, la purificación del cuerpo y del alma, la transmutación de lo denso a lo sutil y el afinamiento de la percepción, ese ojo interior que se va desarrollando dentro de nosotros. Mas este trabajo de transformación del ser nos pide darnos cuenta. Recordemos esa palabrita que nos puso entre comillas el maestro en uno de los propósitos. Darnos cuenta de que lo electrónico o lo espiritual o lo angélico ya está aquí. Colin nos dice eso, envolviéndonos. El maestro nos dice eso. La cábala nos ha manifestado que la Tzilud va hasta la Asiaga y hemos comprendido ese mecanismo. Pero es necesario volverse permeable a él. La partícula, que sería lo grosero, no puede penetrar la longitud de onda, que sería lo sutil, pero puede transformarse si encuentra el ritmo justo. Entonces podemos comprender que la reencarnación real es cuando el alma renace en el conocimiento, no necesariamente en otro cuerpo. Mientras estamos aquí, debemos nacer de nuevo, desde dentro. Por eso se habla del hombre nuevo, del nacer del agua y del espíritu, como en el Evangelio de Juan, que nos mentan desde el primer propósito, o del segundo nacimiento en los misterios antiguos. En muchas tradiciones, como la Mandea, que ya profundizamos, que ya meditamos, que nos entregó cantidad de mecanismos, el alma que alcanza el conocimiento ya no necesita retornar. La longitud de onda vuelve a encontrar el camino de retorno. Volvamos al propósito psicológico. Una ceremonia que se desenvolvía en Babilonia vale la pena ser citada. Ella hace reflexionar sobre las concepciones más profundas que debían hallarse en la base de semejantes festividades. Una vez más, el hecho debe encararse como una idea más allá del entendimiento corriente y pertenece sobre todo al dominio esotérico. En los templos de Ishtar, las sacerdotisas se entregaban a los extranjeros durante la gran fiesta porque Dios podía ser uno de ellos. Así, durante el invierno, el señor Marduk va al mundo subterráneo y combate al monstruo Tiamat. Después de haberlo vencido, él se corta en dos y crea así el imperio del cielo y el imperio del agua que atraviesa el zodiaco. Entonces Marduk pisa de nuevo tierra firme y el sol surge de nuevo en el cielo. Aquello que ha sucedido al inicio del mundo sucede al inicio del año, como dice Mircea Eliade in illo tempore. Sigamos con el propósito. Durante las festividades, cada uno se transforma. Los señores se convierten en esclavos y viceversa, por todo el periodo de la fiesta. El mismo rey deja su trono y un elegido de la muchedumbre toma su lugar, etc. Ese cambio en la situación hace más resonante las jubilarias o jubileo, de las cuales hemos explicado ya largamente las razones. La tradición hebraica no es la única en haber meditado sobre ese principio muy profundo de lo efímero. Así, por ejemplo, una gran lección es dada a las superiores del convento que las órdenes católicas no pueden quedar indefinidamente en el mismo lugar. Así, no solamente ellas no pueden abusar de su autoridad, ya que se hallarán ellas mismas de nuevo precisamente bajo las órdenes de las que quizás fueron regañadas sin razón, sino que aún deberán recomenzar cada vez el ciclo y la ascensión de las disciplinas. En varias órdenes místicas, ese mecanismo se halla en curso. El superior no puede permanecer en el poder más de un septenato. Así, una vez en él, sabe que no es sino temporario, y apenas habituado a su estado, deberá prepararse ya a renunciar a sus cargos y prerrogativas, para ganar de nuevo los rangos inferiores. Así, el jefe de hoy será el servidor de mañana. Además, se hace también el cambio de lugar encontrándose justamente sumido en el problema de tiempo y de espacio. Hermoso fragmento del propósito, ¿verdad? Y que
Abre una dimensión ritual profunda en el tiempo, cosmos, jerarquía y transformación se entrelazan. Veamos algo más sobre este aspecto. Analicemos primero los datos históricos y culturales. La ceremonia en los templos de Istar. En Babilonia, durante la festividad del Año Nuevo, Akitu, se realizaban ritos de inversión y renovación cósmica. Las sacerdotisas de Ishtar, diosa del amor, la guerra, la fecundidad, practicaban rituales sexuales sagrados y se creía que en el desconocido, extranjero, peregrino, mendigo, podía ocultarse la presencia divina. Este principio está en consonancia con el dicho bíblico: muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Marduk y Tiamat. En la cosmogonía babilónica, Enuma-Elish, Marduk, dios solar y civilizador, combate a la diosa primordial Tiamat, símbolo del caos. Al vencerla, parte su cuerpo en dos. Una mitad se convierte en el cielo, la otra en las aguas, océanos. Es un mito de ordenación del cosmos, donde el tiempo cíclico, el año nuevo, reactualiza el acto cosmogónico. Inversión de roles. Durante la fiesta, el rey abdica simbólicamente y un suplente, a veces un prisionero o esclavo, ocupa su lugar por unos días. Luego es ejecutado. Este sustituto carga con los pecados del año viejo, un ritual de purificación y renovación. Se establecía una igualdad esencial entre todos los humanos. El poder no era absoluto, sino un servicio transitorio. Realicemos una lectura simbólica. Dios puede estar en el extranjero. Este acto es una rendición del ego ante lo desconocido. La sacerdotisa se abre no al hombre, sino a la posibilidad de que la divinidad adopte cualquier forma. Simboliza la receptividad del alma a lo imprevisible del espíritu. Marduk corta a Tiamat y traza cielo y agua. Es la escisión primordial, la separación de lo sutil cielo y lo denso agua. Esta dualidad refleja la condición del alma encarnada, dividida entre lo celeste y lo mundano. El zodiaco que atraviesa ambos es el puente simbólico entre ambos mundos. La inversión de roles es un acto de muerte simbólica del yo, que prepara la renovación del alma. El ego rey debe descender al polvo para que el alma, pobre, humilde, prisionera, sea elevada. En el alma humana estos papeles se alternan constantemente. Quien dirige debe servir, quien sirve es elevado. Bueno, ahora nosotros no nos conformamos solo con lograr darnos cuenta de esa enseñanza simbólica, sino que también nos preguntamos por qué aparece aquí este pasaje. En el marco del propósito psicológico, este episodio parece ser que no es solo una evocación histórica o mitológica, sino que se transforma en una enseñanza iniciática para nuestro camino. Venimos de hablar de Silvestre II, de Regiomontanos, de Ptolomeo, de Platón, de Aristarco. Es decir, podríamos interpretar del cielo y sus leyes. Ahora se nos muestra el ritual interior que permite alinearse con esas leyes, la necesidad de vaciarse para renacer. Porque, ¿cómo comprender el zodiaco, el almagesto, los astros, si el yo no se ha desprendido de su trono? Aquí el propósito nos dice así: no solamente ellas no pueden abusar de su autoridad, sino que aún deberán recomenzar cada vez el ciclo y la ascensión de las disciplinas. Esto es la clave, porque todo verdadero camino espiritual es cíclico y transformador. La ascensión no es vertical, no es lineal, sino espiral, como lo hemos visto desde el propósito 1. Solo quien se deja cortar en dos como Tiamat, quien renuncia como el rey, puede entonces ser tocado por la sabiduría celeste. Y no olvidemos, el zodiaco es el que une el cielo con las aguas. Volvamos al propósito psicológico. Como dice Henry Bergson, no existe absolutamente ninguna diferencia entre tiempo y espacio, salvo que nuestra conciencia se mueve a lo largo del tiempo. Es muy
cómico constatar que esa cuestión ha escapado a la mayoría de los intelectuales y que justamente el problema fue bien comprendido solamente por dos clases de individuos, los sabios y los primitivos. En efecto, desde hace mucho tiempo los grandes maestros, los iniciados, los sabios han intentado hacer comprender a sus discípulos de ese problema, que no debe ser encarado sobre el terreno de la física sola y que las filosofías iniciáticas han resuelto desde siempre. Aparte de los yogis o los adeptos de la tradición esotérica, solo los primitivos han comprendido verdaderamente que espacio y tiempo no forman más que uno. Inclusive en su lenguaje la palabra es a menudo idéntica y los negros de la maleza y los pigmeos en particular responden de la misma manera a aquello que concierne a las cuestiones sobre el tiempo o sobre el espacio. En Cuando tu sombra mide 16 pies de H. Paul, está dicho, la física atómica no ha creado solamente su instrumento para medir el tiempo con una rapidez sorprendente, sino que ella ha dado igualmente una nueva noción del tiempo con una nueva cosmogonía física. La física de Newton era experimental. Ella calculaba aquello que veía, excluyendo consideraciones filosóficas o metafísicas. La teoría de la relatividad de Einstein ha procedido de reflexiones críticas confirmadas más tarde por la experiencia. La física ha tomado así una nueva posición. Einstein introducía en las tres dimensiones espaciales el tiempo como la cuarta dimensión. Espacio y tiempo no son más que uno. Toda medida del tiempo se comporta en consecuencia como una medida del espacio. Ese problema del tiempo lleva a pensar en el origen de la medida del tiempo. No se sabrá jamás exactamente y tampoco cuándo y dónde estuvo en uso por primera vez aquello que podría servir de cronómetro o reloj. Mucho antes del gnomón, aquella columna de piedra que servía para dar la hora en Grecia, debió existir aquí y allá cuadrantes solares, cuyas huellas no pueden encontrarse hoy en día. Naturalmente, antes de dar tiempos precisos, la duración de una jornada debía estar dividida en partes principales que marcarían los momentos importantes, por ejemplo, para las grandes reuniones. Es así como se puede imaginar que los tambores, los gong, las campanas deben hallarse entre los primeros instrumentos para marcar el tiempo. Si en Occidente el uso de las campanas se remonta solamente al siglo VI, con Gregorio de Tours, en China se han encontrado campanas, gongs muy antiguos, pero son los más viejos ciertamente los tambores de piedra y los cuales estuvieron en uso con toda seguridad desde el comienzo de la historia. El emperador Guangdi vivió en los inicios de la historia de China. Hizo fundir, se dice, 12 campanas acordadas sobre las notas de 6 gamas. La antigua gama Kung tenía 5 notas, pero podía transponerse 12 veces, lo cual igualaba a 60 tonalidades en relación con la astronomía. Hay igualmente 5 clases de animales, cada uno con 60 variedades. Notemos también al pasar que es en el año 1200 antes de la era cristiana que el emperador Zhou Kong logró por primera vez calcular la inclinación, el ángulo formado por el plano de la órbita terrestre con el plano de la eclíptica. Y es en esa misma época que los chinos inventaron la brújula provista de la aguja magnética. En nuestros días, gracias al reloj de cuarzo, cuya precisión deja atrás todas las otras, se ha podido verificar que la rotación de la Tierra, que había sido el patrón más exacto, que revela la precisión de ese cronómetro, ese reloj terrestre, no era tan perfecto como se había creído previamente. En julio de 1934 fue constatada una disminución de alrededor de 0,006 segundos en la duración de la rotación durante el curso del mes. A inicios del verano de 1935 se observó el mismo fenómeno. Bueno, este nuevo pasaje del propósito psicológico entrelaza para nosotros la sabiduría antigua, la física moderna y los mitos del tiempo sagrado. Profundicemos, aunque sea un poquito. Datos históricos y culturales. Bergson y el tiempo, y nosotros ya escuchamos de Bergson y nos transmitió tantas y tantos mecanismos. Henry Bergson
filósofo francés, distingue entre tiempo cronológico, espacializado, medido, lineal y duración vivida, tiempo interno, fluido, subjetivo. Su frase clave aquí es: no hay diferencia entre espacio y tiempo, salvo que nuestra conciencia se mueve a lo largo del tiempo. Es una intuición pre-einsteiniana de que la separación entre ambos es una ilusión de nuestra percepción. Einstein y la cuarta dimensión nos dice que en 1905, con su relatividad especial, y más aún en 1915, con su relatividad general, Einstein incorpora el tiempo como la cuarta dimensión del continuo espacio-tiempo. Ya no son dos entidades separadas. Toda posición en el universo implica coordenadas espaciales y temporales. Por ejemplo, no puedes decir aquí sin decir cuándo. Campanas, tambores y la medida del tiempo. Antes del reloj mecánico siglo XIII, el tiempo se marcaba ritualmente, nos dice el maestre. Gnomones, columnas solares, cons, tambores, campanas. El sonido fue la primera forma de avisar que el tiempo se mueve. Aquí se nos recuerda que en China el emperador mítico Huang Ti funde 12 campanas. Ciclo zodiacal. Se asocian notas musicales con animales y ciclos celestes, 60 combinaciones. La brújula magnética aparece ya hacia el 1200 a.C., revelando una astronomía y física muy avanzadas. El reloj de cuarzo y la imperfección terrestre. En 1934-35 se midió por primera vez que la rotación de la Tierra fluctúa. El tiempo terrestre, considerado fijo, resultó ser variable. Esto quebró la ilusión de una medición absoluta del tiempo. ¿Qué nos transmiten simbólicamente? Nosotros podemos darnos cuenta de que el ego percibe espacio y tiempo como distintos, como separados, porque vivimos en la dualidad. Pero el alma, cuando entra en el estado de contemplación, de meditación, puede experimentar la unidad del continuo espacio-tiempo. Y por eso tal vez podamos decir como Colin en su estado de onda: los sabios como los primitivos, ambos se transforman en arquetipos de conciencia no dividida, lo entienden esa unidad. Ahora veamos aquello del sonido como medida del tiempo. ¿Qué nos están transmitiendo? Cuando nos dicen que el gong, la campana, el tambor marcan los umbrales invisibles, inicio y fin del día, transición entre lo profano y lo sagrado. En el cuerpo humano nos han dicho ya desde hace muchos propósitos, desde los grandes mensajes del 1 al 5, el corazón es el tambor que nos marca el pulso del tiempo vital. Y la vibración como puente, ¿qué nos están entregando? Nos dicen que cada nota musical en la escala de Huang Ti no solo era un sonido, sino un estado cósmico. El universo vibra en frecuencias que se pueden medir, pero también se pueden sentir. La experiencia del tiempo interno es una sintonía espiritual con esas vibraciones. Y aquello de que el tiempo como ilusión mutable, la fluctuación de la rotación terrestre que nos reveló que incluso lo que parece fijo es respiración del cosmos. Y la respiración tiene un ritmo, no es lineal. Y lo eterno no está fuera del tiempo, sino que es la esencia del tiempo transformado. Y la otra pregunta que nos estamos haciendo es: ¿por qué esto aparece aquí? Venimos de hablar de la inversión simbólica, del renacimiento espiritual a través del caos, del descenso al inframundo, y ahora se nos dice: para comprender verdaderamente lo que es renacer, debes cambiar tu noción del tiempo. Y por lo tanto, este pasaje nosotros podríamos verlo como una puerta al tiempo iniciático. Ya no se trata solo de vivir según el tiempo del reloj, sino según el ritmo del alma. Ya no se trata solo de usar el espacio para llegar, sino de habituarlo como una frecuencia, como una onda. Vean lo que nos dicen: toda medida del tiempo se comporta como una medida del espacio.
¿No es esto lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el reino de Dios está entre vosotros? El reino no es un lugar ni un momento. Podríamos decir que es una frecuencia que nosotros podemos sacralizar cuando logramos trascenderlo. No como el yo que calcula y mide, sino como algo cualitativo. Y parece ser, al menos para el alma, que todo esto que nos vienen diciendo se va aclarando más, mucho más. Por eso tal vez nos piden tener un tiempo para la meditación, los propósitos, un lugar, tiempo, espacio, que no hagamos cuando buenamente nosotros creamos, sino que le demos un ritmo para esa contemplación, un ritmo sagrado. Ritualizar no es sino sacralizar, volver sagrado, por lo tanto volver sagrado es espacio-tiempo y esta visión de los propósitos psicológicos. Bueno, antes de pasar al otro tema del propósito psicológico, todo esto nos recuerda a nuestras culturas ancestrales. Para ellas, no solo para los pigmeos, espacio-tiempo son uno. Utilizan el lenguaje que refleja la cosmovisión, como en todos los pueblos, con una palabra, pacha, que significa espacio-tiempo. No espacio y tiempo, sino espacio-tiempo simultáneamente. Y uno de los nombres dados al principio superior es precisamente utilizando pacha, Pachacamac. Aún ahora para los quichuas el pasado está adelante porque enseña y el futuro atrás porque todavía no llega. Solo el presente está en el aquí y en el ahora. Veamos algunos datos culturales y lingüísticos como pacha, comunidad espacio-tiempo. En las lenguas andinas, el quichua, el aymara y otras, pacha no solo significa tierra o mundo, sino que significa espacio-tiempo como una unidad viviente y como una unidad sagrada. Pacha es el campo de la existencia, el orden cósmico donde todo sucede. Por eso se distingue Caipacha, este mundo presente donde caminamos, Ocupacha, el mundo interior o subterráneo, pasado ancestral, semilla, y Hanampacha, el mundo de arriba, celestial, espiritual, podríamos decir ese futuro sutil. Pero estos no son planos separados, sino formas entrelazadas del mismo Pacha, de Pachacamac. Este nombre compuesto, Pacha, espacio-tiempo, más Camac, dador, creador, animador. Pachacamac es el principio que da vida y movimiento al espacio-tiempo, el que anima el cosmos desde dentro, con una presencia invisible y vibrante, como la Insoc. Era un nombre sagrado e inefable. Podríamos decir que es todavía un nombre sagrado e inefable para nuestros pueblos, y su templo fue uno de los más referenciados antes del Tahuantinsuyo. Y el tiempo para estas culturas ancestrales nuestras, que es visto al revés, el pasado adelante, como hemos dicho, realmente es una de las visiones más sorprendentes y reveladoras de los pueblos andinos. El pasado está adelante, porque lo ves, lo conoces, lo puedes señalar y del cual puedes aprender. El futuro está detrás porque aún no lo conoces, no lo puedes ver. Esto es una inversión profunda respecto al pensamiento moderno occidental y expresa una relación de sabiduría vivida con el tiempo, donde lo que importa es la memoria viva del camino. Este recuerdo vivo de nuestra América sagrada, de esa sabiduría que vive en el corazón sintonizado con el cosmos, nos hace resonar lo que el propósito viene diciendo sobre la unidad de espacio-tiempo, la relación entre sabiduría ancestral y ciencia profunda y el carácter iniciático del espacio-tiempo. El Pacha en nuestras culturas es considerado como campo de transformación. No es un lugar, ni un instante.
sino el tejido de toda posibilidad viviente. Cada acto humano toca todo el Pacha. Por eso los sabios andinos caminan con respeto, hablan con intención, siembran con ceremonia. El pasado es el maestro. Mientras el mundo moderno huye del pasado como si fuera una carga, en la visión andina el pasado es luz delante, es huella del camino verdadero. Y el futuro una bruma por la que el alma camina de espaldas, confiando en el presente como eje. Esto transforma la conciencia. Ya no proyecto hacia el futuro abstracto, sino que camino con la guía de mis ancestros, de mis actos, de mi memoria sagrada. Y bueno, ¿por qué esto de nuestras culturas ancestrales es importante ahora en el propósito psicológico? Porque este propósito nos está llevando a una iniciación en el tiempo sagrado, el tiempo como realidad del alma. La cosmovisión andina nos entrega una clave viva de esa iniciación, porque el mundo andino no necesita conceptos cuánticos ni relativistas para saber lo que es Pacha. Lo vive, lo camina, lo honra. Aquí la tradición primordial, la física esotérica y la sabiduría de nuestras culturas ancestrales se encuentran como ríos que desembocan en el mismo mar. Otro elemento clave está en la comprensión del cero. En quichua y otras lenguas andinas originarias no existe el cero como un número. Y esto no es por falta de desarrollo matemático, como a veces se dice con mirada colonial e inclusive racista, sino porque el concepto del vacío absoluto no forma parte de su cosmovisión viviente. Veamos algunos aspectos. Datos históricos y culturales, el no cero en el mundo andino. El sistema numérico andino era decimal con base en el 10, pero sin incluir el cero como número posicional. Se utilizaban quipus, cuerdas con nudos para registrar cantidades complejas, incluso millones. Aunque había ausencia de nudos en una posición para representar nada, no se usaba el cero como número abstracto, como lo hicieron los mayas, hindúes o árabes. ¿Por qué? Porque en el pensamiento andino nada no existe por sí mismo. Todo está lleno de vida, incluso el silencio y la pausa. La ausencia no es cero. En un quipu la ausencia de nudo no significa nada. Significa una pausa, un silencio con sentido, un lugar donde algo podría llegar a estar o ya ha pasado, un vacío fértil, gestante, nutricio, no un cero muerto. Realicemos una lectura simbólica del no cero. El cero en nuestra cultura moderna es símbolo del vacío absoluto, del no ser. En la matemática fue un gran descubrimiento en la India y permitió crear el sistema posicional, los logaritmos, el álgebra, pero en la visión andina no existe el vacío radical, sino la transparencia del Pacha. Todo está en relación, todo tiene vibración, incluso lo aparentemente vacío. Por eso el tiempo no es una línea con un punto cero al inicio, sino un círculo danzante donde todo lo pasado vive en el presente. En vez de cero hay ciclo. La noche no es cero del día, es su respiración interior. El invierno no es ausencia de vida, es su maduración secreta. El silencio no es cero de la palabra, es su cuna sagrada. Y bueno, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué es importante esta ausencia del cero ahora? Porque en el propósito psicológico nos están llevando a comprender el tiempo como cuerpo sagrado, despertar a una medición del alma, no solo del reloj. Y el no cero andino nos da una clave preciosa, realmente preciosa. La medida verdadera no empieza desde la nada, sino desde el ritmo. Cuando dejamos de pensar en la vida como suma de momentos que van desde cero hasta el final y comenzamos a verla como una danza sin principio ni fin, recuperamos esa medida, esa mirada circular, femenina, cósmica, que nuestras abuelas tejían en sus palabras. Con esa visión podemos volver a la lectura del propósito. Actualmente grandes problemas preocupan a todos aquellos que están mezclados directa
o indirectamente con la ciencia planetaria. Y es que después de largo tiempo se emiten todo tipo de teorías sobre habitantes de otros mundos, sobre los viajes interplanetarios, etcétera. Hoy día, el mundo de los sabios no esconde sino esas utopías de hace solamente algunos años que se han convertido en el dominio de las posibilidades. Desde hace ya mucho tiempo se habla de otros planetas como si estuviesen habitados y de futuros viajes a la Luna o hacia los otros astros, pero ahora nos encontramos en vísperas de realizaciones y no sería sorprendente que mañana nos anunciaran oficialmente el lanzamiento de satélites artificiales y de cohetes para viajeros con destino a la Luna. Algunos hablan así de nuevos planetas que harían su aparición en nuestro universo. Otros se anticipan y ven no solo a los terrestres ir a explorar la Luna o Marte, sino más bien los habitantes de otros planetas venir a invadir nuestra Tierra. Sea como fuere, el problema no se encuentra más dentro de la órbita de la ciencia ficción o de las revistas con novelas de anticipación o cuentos futuristas, sino que pertenece más bien a los hombres de ciencia. La palabra final que colocará la cuestión en el dominio práctico se encuentra ahora en manos de los sabios. Desde hace ya varios siglos, los hombres han escrito sobre los viajes extraterrestres. Un hombre en la luna, 1649, y en fin el célebre Julio Verne, Viaje de la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. Siempre la imaginación más fértil no hacía sino recombinar en una novela los elementos ofrecidos por la realidad. Esas narraciones plausibles no eran sino las consecuencias de técnicas conocidas. Los autores recurrían a los diversos medios inspirados por los conocimientos de la época. El primero que observó la luna de otra manera que al ojo desnudo fue Galileo, con su telescopio de 30 aumentos montado sobre el campanil de San Marcos de Venecia. Actualmente, el monte Palomar ofrece un aumento de 1200 veces. El primero que estableció una carta lunar fue el jesuita Schneider en 1645. Desde entonces se han perfeccionado todos esos datos y es muy cierto que los primeros hombres que alunizarán poseerán manuales muy precisos sobre la selenografía. En nuestros días, aquello que interesa ante todo es el cohete o máquina que sería capaz de trasladarse en el espacio sideral. Es imposible, a pesar de la profusión de los documentos históricos, precisar la época en la cual el cohete volador hizo su aparición. El descubrimiento de los cohetes han debido hacerse por etapas. Por otra parte, la mayoría de las invenciones, lo hemos visto ya muchas veces, es el fruto de una serie de felices azares, y es corriente que el mismo descubrimiento se produzca en diferentes lugares en la misma época. Así Leibniz y Newton han encontrado independientemente uno del otro el cálculo diferencial, y este ejemplo puede ser citado para muchas otras invenciones o descubrimientos. Todo el mundo está de acuerdo en atribuir el mérito de la invención de la pólvora de cañón y de los cohetes a los orientales. En todo caso, fueron los chinos los que primero utilizaron los cohetes en gran escala. Es preciso citar de todas maneras a Marcus Graecus, autor poco conocido que en el 850 describió en latín el medio de confeccionar un artefacto capaz de arrastrarse sobre el suelo o de elevarse en el aire. Pero no podemos hacer la historia de esas máquinas desde el fuego griego hasta los cohetes modernos ionosféricos. Aquello que es cierto es que el sistema solar puede en un futuro muy próximo, al menos en algunas de sus partes, hallarse al alcance de los viajes humanos. Venus, que es el planeta más cercano a nosotros, a 40 millones de kilómetros, o Marte, cuya distancia se halla a veces a 55 millones de kilómetros, podrían ser accesibles a los astronaves, pero la dificultad se hallaría sobre todo en las condiciones a realizar para mantener la vida de los pasajeros. En efecto, los planetas de nuestro sistema difieren profundamente de nuestra Tierra y se encuentran en estados evolutivos muy diferentes. El análisis espectral ha mostrado que no hay agua sobre Venus. La atmósfera no contiene oxígeno, sino que está constituida casi enteramente por gases carbónicos. Sobre Marte, la atmósfera es muy rarificada y está compuesta en su mayor parte de azoe con huellas de gas carbónico, de argón y quizás de vapor de agua.
En cuanto a Mercurio, cuya proximidad al Sol lo mantiene a una temperatura de 300 grados centígrados, o en el caso de los planetas superiores tales como Júpiter, Saturno, Urano, etc., que al contrario y a causa de su gran lejanía del Sol, poseen temperaturas extremadamente bajas, menos de 100 grados centígrados. Se ve que no se prestan a una vida fisiológica análoga a la de la gran mayoría de los seres que pueblan nuestro globo y de la vida humana en particular. Es, pues, hacia la Luna que se han encaminado siempre las búsquedas. Ya en el siglo XVIII se hablaba mucho de los selenitas, habitantes de la Luna. La distancia de la Tierra a la Luna oscila entre 350.000 y 418.000 kilómetros, con un promedio de 384.000 kilómetros, lo cual es verdaderamente una distancia débil comparada con el alejamiento desmesurado de todos los astros. Marte a 75 millones de promedio, Júpiter a 700 millones de kilómetros, etc. Bueno, para poder darnos cuenta de qué propósito tiene esta parte del propósito, sigamos nuestra meditación en esta triple vía que nos guía: historia, símbolo, función iniciática. Datos históricos y científicos del sueño humano al cohete. Este pasaje fue escrito antes de que el ser humano pisara la luna, pero ya percibía con asombrosa lucidez el despertar de una era cósmica. Veamos los puntos más significativos. La idea de viajes interplanetarios deja de ser ciencia ficción y se convierte en posibilidad real. Esto ocurre especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de los cohetes V2 von Braun, que se convirtieron luego en la base de la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS. Julio Verne y otros precursores como Francis Godwin en 1638 o Cyrano de Bergerac en 1657 soñaron los viajes espaciales antes de su posibilidad técnica, lo que muestra cómo la imaginación simbólica puede anticipar los desarrollos científicos. Galileo Galilei y su telescopio de 30 aumentos abrieron el camino a la observación astronómica moderna, 1609. En la época en que se escribió el texto, el observatorio del Monte Palomar en California era uno de los más potentes del mundo. Los chinos y la pólvora. Ya en el siglo IX usaban cohetes de propulsión en ceremonias y guerras. El texto menciona a Marcus Graecus, autor de un tratado alquímico, Liber Ignium, en el que se encuentra una receta para la pólvora negra datada en torno al 850. Espectroscopía planetaria. El análisis de la luz reflejada por los planetas permitió identificar su composición atmosférica mucho antes de los viajes espaciales. Venus sin agua, Marte con atmósfera tenue, anticipaciones certeras. El texto alude también a la diferencia de estados evolutivos entre los planetas, lo que ya entonces era conocido por la astronomía: densidad, atmósfera, temperatura, campo magnético, etc. Si realizamos la lectura simbólica, podríamos decir que el espacio nos presenta esta parte de la obra como expansión de la conciencia, puesto que este pasaje marca una transición simbólica porque abre el imaginario hacia el más allá físico, que es el reflejo de un más allá interior. El viaje a la Luna o a otros planetas representaría simbólicamente el intento del ser humano para salir de la prisión de su mundo limitado. La conciencia terrestre, apegada a lo material, quiere despegar literalmente hacia las estrellas. Pero esta expansión no es solo técnica o tecnológica, es un símbolo del alma que quiere remontar las esferas planetarias, como en el mandeísmo, el hermetismo o el libro de Enoch, o del viaje de regreso al origen que simbolizan estos propósitos psicológicos. La luna, por su cercanía y polaridad con la Tierra, es símbolo del alma, del subconsciente, del reflejo. El alunizaje puede leerse como el primer contacto consciente con los estratos ocultos de nuestro ser. No es casual que esta etapa venga después de haber meditado sobre el tiempo, el espacio y los orígenes de la medida.
Los cohetes pueden representar ese impulso fálico, espiritual, que atraviesa los cielos. Son imagen de la verticalización del alma que busca traspasar el límite del humano hacia lo suprahumano. La búsqueda de otros mundos habitados nos habla de una necesidad profunda de contacto con lo otro, que no es solo extraterrestre, sino también interior. ¿Quién habita en nuestros otros mundos, los que aún no hemos explorado? Nos falta muy poco para completar la meditación sobre la introducción del propósito 18. Por eso, tratemos de hacer una síntesis de lo que hasta aquí nosotros hemos recorrido. La destrucción del saber sagrado, Alejandría; la falsificación de las cosmovisiones antiguas, Egipto; la inversión y renovación simbólica del orden, Babilonia; la unidad del tiempo y espacio, culturas ancestrales, relatividad; y ahora el alma ha sido lanzada al cosmos. Este pasaje, el que acabamos de leer, expande el espacio o el eje espacio-temporal hacia la vertical cósmica. Ya no es solo el pasado que enseña o el futuro que no ha llegado, sino que el presente se convierte en plataforma de despegue hacia realidades más altas. Funciona también como una prueba iniciática de apertura mental. ¿Será el discípulo capaz de ver que la conquista del espacio externo refleja la necesidad de conquistar su espacio interno? Además, señala una crítica velada al cientificismo. El saber técnico sin un eje simbólico o metafísico puede perderse en el vacío sideral. ¿De qué sirve ir a Marte si hemos olvidado el mapa del alma? Quizás este pasaje puede resumirse con una pregunta sembrada en el corazón de nosotros buscadores, que esta estrella dentro de mí estamos tratando de alcanzar. ¿A qué luna queremos alunizar? ¿Y qué sombra debemos atravesar para hacerlo? Y desde la visión de nuestras culturas indígenas, ancestrales, ¿qué es el Pacha sino la totalidad de los mundos? El de arriba, el de abajo, unidos en un solo cuerpo viviente. La verdadera astronave es el alma, que recuerda su origen celeste. Volvamos al propósito psicológico y a su lectura. La Luna es un globo cuyo diámetro es menor del tiempo de la Tierra. La gravedad no es en su superficie, sino un sexto de la gravedad terrestre. Un hombre poseería una extrema ligereza, con un peso medio de 72 kilos. No pesaría más de 12 kilos en la Luna. Y con el poder normal de sus músculos podría ejecutar saltos de una prodigiosa amplitud. La presión atmosférica es muy débil, tanto que la sangre se pondría a hervir si el hombre no estuviese protegido por una escafandra prensada. La escasa atmósfera es, por otra parte, irrespirable, ya que ninguna nube se interpone entre el suelo lunar y los rayos del sol. La temperatura pasa de menos de 100 grados a más 100 grados. 100 grados bajo cero durante la noche. La luna es también el imperio del silencio, ya que a falta de aire resulta imposible propagar el sonido. La densidad humana en la luna es de 6/10 de la densidad de la Tierra. La roca es pues también más ligera. La materia es menos comprimida puesto que la presión es menos elevada. En fin, las montañas, algunas mucho más altas que el Himalaya, no se gastan puesto que no hay ni viento ni agua. En fin, los selenógrafos, observadores de la Luna, que estuvieron olvidados durante largo tiempo, han vuelto a un sitio de honor gracias a esa nueva ciencia, la astronáutica. Hace solamente una veintena de años casi nadie creía en la astronáutica y, sin embargo, si mañana los periódicos anunciaran con grandes títulos que un cohete ha sido lanzado hacia la Luna, es cierto que la noticia no encontraría incrédulos. Animados por las nuevas perspectivas que la energía atómica ha acertado en los medios de propulsión, los astronautas piensan seriamente en poner a punto el viaje Tierra-Luna. Naturalmente, es sobre todo la creación de satélites artificiales de la Tierra lo que va a interesar a los técnicos. Esos satélites serán las estaciones postas para las naves interplanetarias.
El sabio Clyde Tombaugh, descubridor de Plutón, espera descubrir un segundo satélite no artificial que, girando alrededor de la Tierra, habría escapado hasta ahora a la observación. Si un satélite evolucionara a 42.300 kilómetros de la Tierra, haría el giro completo en 24 horas, es decir, que a esa distancia no abandonaría el cielo del país sobre el cual se encontrase. Más arriba de esa distancia ya va menos rápido. Por el contrario, más abajo giraría más rápido. Así la Luna, satélite de nuestra Tierra, que se encuentra más arriba de esa distancia, puesto que es a un promedio de 384.000 kilómetros, va pues más lentamente y por ese hecho toma 28 días para completar su vuelta alrededor nuestro. La Luna tiende a alejarse en el espacio, pero también se encuentra atraída por la Tierra y su órbita es la media entre esas dos fuerzas que se equilibran. Un montón de consideraciones entra ahora en cuenta, pero desde este momento se puede ya afirmar la realidad de los satélites artificiales. Evidentemente, aquello que interesa a los estudiantes de astrología es el saber si esos planetas artificiales van a influir de alguna manera sobre los hombres de esta Tierra. Por supuesto, muchos dirán que si astros tan lejanos como Neptuno o Plutón pueden influir sobre los destinos de los humanos, es muy natural que sus nuevos satélites, que estarán mucho más próximos a nuestro planeta, deberán traer pues una nueva vibración astrobiológica. Pero nada sucede. Los primeros satélites artificiales que girarán alrededor de la Tierra a 1.000 kilómetros, más tarde los siguientes a 2 o 3.000, luego inclusive a 100.000 o más alto aún, no pueden influir en ningún caso de la misma manera que los astros verdaderos, por la simple razón que esa creación de los hombres no es viviente, como los otros planetas. Esos aparatos serán mecánicos superiores, instrumentos perfeccionados, es cierto, pero desprovistos, sin embargo, de verdadera existencia como lo son los astros de nuestro universo. Todos esos nuevos descubrimientos y las aplicaciones más variadas de nuestros aparatos modernos no pueden venir a variar en nada las influencias conocidas en la astrología tradicional desde la más alta antigüedad, sin que haya sido necesario cambiar las menores bases. Bueno, la mirada simbólica que sostiene toda la estructura de este texto iniciático nos va a ayudar a sintetizar el conocimiento que nos transmite. Datos históricos y científicos. Este pasaje fue escrito justo antes del inicio efectivo de la era espacial, Sputnik 1957, lo que anticipa en muchos aspectos ya ha sido confirmado y superado por la ciencia actual. Veamos. Características físicas de la Luna. Diámetro 3.474 kilómetros, alrededor de un cuarto del de la Tierra, no un tercio como se dice aquí, aunque es una estimación válida para la época. Gravedad lunar, un sexto de la terrestre. Correcto. El cuerpo humano pesaría menos aunque su masa siga siendo la misma. Saltos. Efectivamente, un humano puede saltar más alto y más lejos en la Luna por la baja gravedad. Presión atmosférica es casi nula. No hay atmósfera en sentido terrestre, lo que hace imposible la respiración o la propagación del sonido. El texto acierta en describirlo como el imperio del silencio. Temperatura extrema, entre más 127 grados centígrados en el día lunar y menos 173 grados centígrados en la noche. Más acentuado que lo que aquí se señala. Sin atmósfera no hay regulación térmica. Rocas más ligeras y montañas elevadas. La comparación con el Himalaya es simbólicamente potente, aunque en realidad las montañas lunares son más bajas. Lo importante aquí es que la materia es menos erosionada, como bien se dice, por la ausencia de viento y agua. La era de los satélites. El texto anticipa satélites artificiales como estaciones de paso para viajes interplanetarios. Esto se cumplió en parte con la Estación Espacial Internacional, aunque aún no se usan para viajes más allá de la órbita terrestre. Cálculos orbitales. Describe con claridad el concepto de órbita geoestacionaria, 42.300 kilómetros, donde un satélite parece fijo respecto a la Tierra, muy usado en telecomunicaciones. Clyde Tombaugh
astrónomo real, descubridor de Plutón en 1930, su interés por 9 satélites naturales alrededor de la Tierra no se pudo confirmar. Lectura simbólica, luna, ligereza, silencio y lo artificial. Este tramo esconde un giro muy sutil. Aparentemente sigue siendo científico, pero introduce una frontera simbólica entre lo natural celeste y lo artificial humano. La luna como imagen del alma, la luna con su gravedad débil, silencio total, temperatura extrema y falta de atmósfera, se presenta como un reflejo del alma separada de la tierra, o mejor dicho, el alma despojada de sus elementos densos. En muchas tradiciones esotéricas como la alquimia, el hermetismo, el yoga, la luna representa el plano psíquico intermediario entre el cuerpo y el espíritu. Aquí, entonces, se perfila como el espacio donde el alma se emancipa, pero también queda vulnerable. El hecho de que la sangre hierva sin protección es una metáfora vívida. El alma no protegida, sin escafandra espiritual, se disuelve en el vacío. Es necesario un cuerpo sutil o traje astral para sobrevivir en ese plano. Saltos prodigiosos, igual a ligereza interior. En la luna se puede saltar más lejos. Esto puede leerse como la ligereza del alma que ha dejado atrás las cadenas de la gravedad terrestre, es decir, de la materialidad del ego. El silencio lunar, igual la ausencia de distracciones. El imperio del silencio es una figura mística, donde no hay aire, no hay ruido, una evocación del estado de samadhi o del desierto espiritual donde el alma se encuentra consigo mismo. La luna es como el claustro de la conciencia pura, sin interferencias. El final del texto que nosotros acabamos de leer marca un corte crucial. Los satélites artificiales son instrumentos perfeccionados, pero desprovistos de verdadera existencia como lo son los astros del universo. Aquí el maestre afirma algo muy profundo. La astrología tradicional no cambia porque los astros vivos son expresión de inteligencias cósmicas, arquetipos divinos, mientras que los objetos fabricados por el hombre, aunque complejos, carecen de alma. El maestre defiende la integridad simbólica del cielo frente a las ilusiones del poder técnico. El cosmos sigue siendo sagrado, a pesar de nuestras máquinas. Con esto se cierra la introducción que inicia el maestre en este propósito 18 y la función que cumple en el camino iniciático es muy clara. Sinteticemos. Primero hay una expansión de conciencia. La humanidad ha mirado al cielo, ha soñado, ha calculado, ha construido. El alma también está llamada a elevarse. Advertencia contra la ilusión tecnológica. Podemos crear maravillas, pero si no las enraizamos en el orden simbólico, son solo espejismos mecánicos. La separación entre lo inanimado y lo inerte. El cosmos está vivo y lo verdaderamente transformador proviene de lo que participa de ese orden vivo, no de lo que simplemente funciona. Y nosotros hemos meditado con atención el propósito 15, el 16 y el 17 como para poder lograr darnos cuenta de que esto que se nos está diciendo realmente es verdadero. Y el llamado a la verticalidad, el alma, si ha salido del plano horizontal, historia, tiempo, espacio, hechos, ahora se orienta hacia lo vertical. ¿Qué significaría esto? El ascenso interior, que pronto se nos revelará como el verdadero viaje interplanetario. Y bueno, nosotros sabemos ya, por todo lo que se nos ha transmitido, que la luna realmente representa a la madre, el plano psíquico, pero también es el astro de Agna, recordémosle. Y para el Islam esotérico es la morada del arcángel Gabriel, que es considerado el Espíritu Santo. ¿Cómo integramos todo este conocimiento tradicional con lo que señala el propósito? Veámoslo. La luna como madre y el plano psíquico. Desde las culturas indígenas nuestras hasta la alquimia y el hermetismo,
La luna es la madre, pero no la madre biológica solamente, sino la matriz universal. Es la que recibe, refleja, gesta. Representa el plano intermedio donde las formas se coagulan antes de encarnar. Es el agua del alma que retiene las imágenes del mundo, sueños, recuerdos, visiones. En este propósito, la luna como lugar de baja gravedad, de silencio y de extrema pureza material es la representación del alma cuando se ha separado del cuerpo y flota en su propio espacio. Una especie de útero de la segunda gestación, donde ya no se trata de nacer hacia el mundo, sino de renacer hacia el espíritu. Pero hay algo mucho más misterioso. La luna como Agna Chakra, el centro de visión y síntesis. Agna es el centro entre las cejas, el tercer ojo. En el simbolismo tántrico, Agna es el centro del alma despierta, donde se reúnen el sol y la luna, es decir, el polo activo y pasivo, el espíritu y la psique. Su función es la visión clara, la intuición directa, la síntesis de lo dual. ¿Y qué encontramos en la luna física descrita en el texto? Un mundo donde no hay aire, no hay dispersión, donde la luz llega sin filtros, la conciencia directa, donde el silencio reina, no hay ruido mental, y donde el alma, aligerada de su peso, puede dar saltos prodigiosos, como el salto del alma hacia la visión de lo real. Entonces podemos decir que la luna de los astrónomos es también el símbolo del estado de conciencia de Agna, ligero, silencioso, visionario, desapegado del peso del ego. La luna como morada de Gabriel, el Espíritu Santo en el Islam esotérico. En la cosmovisión islámica, especialmente en el esoterismo sufí, el arcángel Jibril, Gabriel, es el portador de la revelación, la voz de Dios al oído del profeta. El Espíritu Santo, Ruach al-Qudus, que da forma audible a lo infinito. En esta tradición, la luna representa el plano donde la revelación desciende en imágenes, en visiones, en sueños proféticos. Por eso, la luna no tiene luz propia, es espejo fiel del sol divino. Jibril, Gabriel, habla en el espejo de la conciencia, no directamente desde el sol, el intelecto divino, sino reflejándolo en imágenes accesibles al alma humana. Bueno, y así la introducción del propósito termina con ese símbolo, la luna como el umbral donde el alma humana sale de su cárcel terrestre, aunque aún no ha alcanzado la libertad solar, pero crucemos de ese umbral. Y recordemos también que nosotros estamos trabajando en estos 6 propósitos que termina con este 18 en Manipura, pero el Agna de Manipura. Nada es casual, nada es coincidencia, todo es realmente iniciático. Nos vemos dentro de pronto, amigos queridos.